Muy buenas ficheros, yo soy David alias Fitchman y hoy os traigo un vídeo el cual tenía muchísimas ganas y además estoy muy feliz y contento de que haya sucedido de esta manera. Como estáis viendo en el título del vídeo, hoy vengo a hablaros de Smite. Smite que hace su aparición en Nintendo Switch. Y antes de continuar, deciros que este vídeo ha sido promocionado por la mismísima gente de Smite. Así que para mí realmente es un honor el poder decir que, oye, que la gente de Smite me ha elegido a mí para que hable un poquito de lo que es su videojuego. Muy bien, y algunos os estaréis preguntando, ¿pero qué es Smite, Switchman? Cuéntanos más sobre este videojuego. Pues vamos al lío. Smite es un videojuego free to play, es decir, que es gratis jugar a él. Aunque por ahora en Nintendo Switch solo pueden jugar aquellos que compren el pack del fundador, ¿vale? Que por cierto tenéis un enlace en la descripción y en el primer comentario del vídeo, ¿vale? Con mi referido, en el que podéis comprar el pack del fundador, en el cual os vienen absolutamente todos los personajes que ya existen, más todos los nuevos personajes que aparecerán en un futuro. Así que, oye, sinceramente, yo creo que está bastante bien. Pues bien, Smite es un tipo de juego MOBA. ¿Y qué es un MOBA? Un MOBA es un videojuego tradicional. Normalmente el MOBA tradicional es el 5 contra 5 en 3 calles diferentes, ¿vale? Suelen jugar 2 a un lado, 2 al otro y 1 en el centro, o bien uno en un lado, 1 en el centro, 2 en otro, y luego hay un jungla, ¿no? Que va, digamos, paseándose por la jungla para atacar al resto de jugadores en las diferentes líneas o calles de maneras, pues, un poco ahí, ¡pam! ¿Vale? No sé si habéis jugado a MOBAs, pero bueno, ahora con las imágenes lo veréis más claro. Y el caso es que este videojuego tiene cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el crossplay, ¿vale? Y es que tú puedes jugar con otras plataformas, es decir, tú lo tienes en Nintendo Switch, pero tú puedes jugar con gente de PlayStation, de Xbox, de PC, incluso puedes unirte a jugar con tus amigos de esas plataformas y jugar con ellos, ¿vale? Algo que, oye, pues sinceramente es de enhorabuena que lo hagan en un videojuego de este calibre, ¿vale? Porque a mucha gente pues le mola jugar con sus amigos y da igual las fronteras que hayan, ¿no? Da igual la consola que haya de por medio, simplemente el juego es el mismo y todo el mundo puede disfrutar de él desde donde quiera. Y algo muy interesante e importante que tiene este Smite es el Cross Progression, lo que significa que tú puedes tener tu cuenta en Nintendo Switch, pero si te apetece pasar a jugar en tu PC, puedes hacerlo con tu cuenta, ¿vale? ¿Qué te parece? Eso está muy bien. Imagínate que en un futuro decides dedicarte al competitivo en PC. Pues siempre puedes dar el salto y no hay ningún problema. Y para responder a esas dudas que algunos os entran en el competitivo, que sepáis que las partidas son separadas de la gente que juega con mando y de la gente que juega con teclado y ratón. Lo que significa que en el competitivo en Nintendo Switch no te vas a encontrar con alguien que esté utilizando teclado y ratón, ¿vale? Creo que eso era un dato importante que a mucha gente le interesará. Pues si os parece vamos a hablar un poquito de los personajes de este Smite, ¿vale? Aquí sobre todo la característica y el detalle importante es que los personajes son dioses, ¿vale? Y estos dioses pues pueden ser dioses de mitologías como los chinos, los celtas, los egipcios, los griegos, los romanos, los hindús, japoneses y mayas, ¿vale? Incluso muchos más, y además hay ahora nuevos que están saliendo, como por ejemplo ha salido un tipo de dios que es el dios Rey Arturo, que si a mí pues me encanta, oye, es el único que existe en esa tipología de dioses Artura, ¿no? Pero bueno, está bien que vayan innovando y saquen este tipo de cosas chulas, la verdad es que quizás vemos más personajes de Camelot en el futuro. Y estos tipos de dioses tienen diferentes clases, por ejemplo, algunos son asesinos, otros son guardianes, cazadores, magos o guerreros, ¿vale? Y en función de, pues por ejemplo, si eres un cazador, normalmente sueles atacar a distancia y quizás tengas un compañero aliado como puede ser un lobo u otro tipo de animal, ¿no? Si eres un mago, pues atacarás haciendo hechizos de distancia y demás. Y si eres asesino o guerrero, pues lo más seguro es que seas un personaje de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que ataques con daños físicos ahí, pues con un hacha, una espada, entre muchas otras armas. Os paso a detallar los modos de juego que quizás os parezcan interesantes. Estamos hablando de que en competitivo tenemos el modo conquista, que sería el 5 contra 5 clásico con los 3 carriles y la jungla, ¿vale? Este sería, digamos, el modo principal del juego al que tenéis que jugar si queréis sobre todo pasároslo muy, pero que muy bien, ¿vale? También en competitivo tenemos el duelo 1 contra 1, ¿vale? Pues 1 contra 1, no hay más. Tú contra otro, ¿vale? Y las justas, que son los 3 contra 3 con 2 carriles y la jungla, ¿vale? A partir de aquí pasamos a los modos normales y empezamos con la arena 5 contra 5, que este es el modo que os voy a estar enseñando por pantalla, ¿vale? Donde tú juegas
5 contra 5 en un solo carril y no hay jungla prácticamente. Al lado están un poquito los campamentos de maná, los campamentos de, digamos, los bichos de la jungla que te van proporcionando cosas. Y eso está muy bien porque este modo arena sirve para que aprendas a jugar rápidamente, porque ahí tú ves cómo se juegan las batallas 5 contra 5. Tú ves todos los personajes, un montón de personajes que van jugando, ¿no? Los que te van saliendo con trincantes y los que usan tus aliados. Y tú ahí aprendes sobre todo a eso, ¿no? A jugar al videojuego. Por eso está muy bien y yo por eso he jugado bastante y os estoy mostrando ese modo, ¿no? Porque si os compráis ahora Smite, jugaréis a ese modo principalmente para aprender a jugar, ¿vale? Luego tenemos el modo Clash, que es un 5 contra 5 con 2 carriles y con una jungla, con un campo central, ¿vale? Donde darse de hostias. Tenemos el modo asalto, que es 5 contra 5, con un carril y sin jungla, ¿vale? Que sería un poquito diferente al modo conquista, ¿vale? Y a partir de aquí pasamos al asedio, que es un 4 contra 4 en 2 carriles, con una jungla, para conquistar gigantes de asedio, ¿vale? Que te ayudarán, digamos, a ganar la partida. Es un poco un juego diferente, ¿no? Para hacer un poquito más ameno cuando estás muy cansado de jugar a uno, pues pasas a jugar a tipos de este modo como asedio y asalto y siempre pues viene bien, ¿no? Es algo como un poco fresco, ¿no? Y luego pasaríamos al Cooldowns Runner Over, ¿vale? Que es un modo de juego bastante curioso en el que digamos que jugamos en el modo arena, pero tienes un montón de oro, tu personaje empieza al nivel 20... y las habilidades ya las tienes todas y puedes, pues digamos, spamear a saco, porque lo que es el cooldown es el tiempo que tarda en recargarte la habilidad, ¿vale? Pues eso, digamos que ahí se reduce muchísimo para que, bueno, es un modo un poco alocado, digamos, para probar personajes y probar locuras, básicamente, porque no es un modo real en sí. O sea, nunca empiezas al nivel 20, ni nunca empiezas con mucho dinero, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, está hecho para eso, ¿no? Es un modo un poco loco y ya está. No me quiero olvidar del modo portátil. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo lo bien que se ve y sobre todo que no hay ninguna caída de frames, o al menos yo no la he notado en ningún momento. Y eso que he estado jugando bastante y varias partidas, ¿vale? En este mismo modo, de manera seguida. Y tengo que decirlo que se ve muy bien el trabajo que han realizado para que funcione en Nintendo Switch de esta forma. Es totalmente perfecto, ¿vale? También comentaros que se puede jugar con el mando Pro sin ningún tipo de problema, incluso en el modo portátil, y a mí eso me ha encantado muchísimo. Y antes de que finalice el vídeo me gustaría repasar en estos 2 últimos minutos un poquito cómo funciona el juego. Como veis, elegimos el modo al que queremos jugar y a partir de ahí entraremos en una cola en la que deberemos esperar muy poquito para empezar a jugar. Entonces, una vez reunamos a las 5 personas, bueno, 4 en este caso, que van con nosotros, y a los 5 enemigos, entraremos en esta pantalla en la que elegiremos al dios que queremos utilizar. Podremos ver cuáles están utilizando nuestros compañeros y, como veis, si un compañero fija ya uno, pues nosotros no podremos elegir ese mismo, así que no podremos repetir en ese mismo equipo. La primera partida que jugaremos en este Smite será un tutorial, así que tranquilos y no os abruméis si os parece que hay demasiadas cosas por pantalla, porque en realidad es bastante sencillo de pillarlo todo con este tutorial. Sobre todo sed cautos y vigilad mucho, pues si no veréis lo que me ha ocurrido aquí mientras perseguía a este y parecía que yo iba a ganarle, como podéis ver. Yo tenía toda la vida completa y él no, pero finalmente, si os fijáis, llegados a este punto me empieza a atacar esa torreta y entonces aparece otro por detrás y se acabó la broma. Algunas veces se pierde, hay que decirlo, la verdad, incluso más veces de las que nos gustaría perdemos, pero bueno, siempre no es así, ¿vale? En muchas ocasiones también ganaremos, sobre todo si vamos aprendiendo a jugar al videojuego y entendiendo cómo funcionan cada uno de los personajes, sus propias habilidades y mecánicas que nos ayudarán pues a hacernos con la victoria. Al finalizar cada partida tendréis un sistema de puntuación en el que podéis puntuar a las personas que han estado jugando con vosotros, pues podéis agradecerles si han sido buenas personas jugando y demás, ¿no? Y eso siempre está muy bien, pues crea una comunidad, la verdad es que bastante sana, pudiendo pues premiar a la gente por su comportamiento contigo durante la partida. Y una vez finalizada la partida veremos una animación graciosa. En caso de que hayamos ganado será una y en caso de que hayamos perdido pues veremos otra. Y también podréis consultar todas las estadísticas que han representado la partida, ¿no? Para todos los personajes, no solamente nosotros, todos los jugadores, y podemos ver un poquito pues el resultado final de cómo quedaría esa partida.
Y esto ha sido todo, switcheros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿vale? Si vais a jugar a Smite, pues espero que me lo dejéis en los comentarios y me lo comentéis. Si ya sois jugadores de Smite, pues espero que también me lo digáis en los comentarios, ¿vale? Y como siempre os digo, nos vemos aquí en el canal si vosotros queréis. ¡Hasta luego!